Argentina es un caso paradigmático. Fijaos, a finales del siglo XIX era el país más rico del planeta, es decir, era más rico que Estados Unidos, Australia, Canadá o el Reino Unido en plena época del Imperio Británico. A mediados del siglo XX, el país ya había perdido algunas posiciones, pero aún así se mantenía entre los 10 países más ricos y prósperos del mundo. Hoy, sin embargo, no está ni entre los 60 primeros. ¿Cómo es posible que un país sufra semejante decadencia, una debacle de tal magnitud? Pues tal vez tenga algo que ver que desde los años 40 Argentina, a grandes rasgos, prácticamente solo ha conocido a dos actores, dos corrientes políticas, los militares y el peronismo. En un pasado vídeo aquí en VisualPolitik, cuyo enlace por cierto os dejo en la descripción y también en la pantalla final, hablamos del origen del peronismo. Vimos cómo Juan Domingo Perón había llegado al poder, cuál fue su apuesta política y cómo en 1955 fue derrocado por un nuevo golpe de Estado. Ahora bien, ¿qué ocurrió tras el golpe? ¿Qué fue del peronismo? ¿Cómo ha evolucionado esta corriente política desde entonces? Y tal vez lo más importante de todo, ¿qué diantres significa? ¿Qué es hoy el peronismo? ¡Atentos! En 1955 se produjeron dos golpes de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón. En el primero, que resultó fallido, la Armada Argentina llegó a bombardear la Plaza de Mayo con la intención de acabar con la vida del presidente. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertador. El segundo, apenas unos meses más tarde, en septiembre de 1955, no falló. Millares y millares de voces reclaman la presencia del general Lonardi y los altos jefes en los balcones de la Casa de Gobierno. Incontenible es la emoción cuando aparecen ante el pueblo. Perón tuvo que exiliarse primero en Venezuela, luego en Panamá y finalmente en la España de Francisco Franco. Con la llegada del nuevo gobierno que proclamó la Revolución Libertadora, el peronismo quedó literalmente proscrito. Todo, absolutamente todo lo que tuviera que ver con la imagen peronista, las marchas, los símbolos, los himnos, los nombres, todo fue prohibido por el gobierno militar. No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia sus legítimas tradiciones. En apenas 2 años, esta revolución libertadora se encargó de desmantelar todas las estructuras peronistas antes de convocar nuevas elecciones. Incluso se volvió a cambiar la Constitución para restablecer la de 1853. Eso sí, agregando el artículo 14 bis, que introdujo casi todas las medidas sociales e intervencionistas que había establecido Perón. Pero amigos, la historia es difícil de olvidar. Prohibiendo todo lo que tuviera algo que ver con el peronismo, en cierto modo lo que el gobierno militar consiguió fue convertirlo en una especie de mito. El caso es que en las siguientes elecciones democráticas del 58 resultó elegido presidente Arturo Frondizi, un político que trata de darle la vuelta al rumbo de Argentina y volver a abrirse al mundo, que es precisamente lo que les había llevado a ser el país más rico del mundo. Pero esperad un momento, porque a pesar de los buenos resultados económicos, enfrente tuvo a los sindicatos peronistas y a los militares, que claro, ya se habían acostumbrado a jugar con Argentina a su antojo. Si es que una vez que la bota militar entra en acción, luego es muy pero que muy difícil reprimir la tentación de utilizarla una y otra vez. El caso es que unos años después, los militares exigieron la renuncia del presidente democrático Frondizi. ¿Por qué? Pues porque les daba la gana. ¿Os parece acaso poco motivo? Y como el presidente no aceptó, ¿qué pensáis que hicieron los militares argentinos? Pues mediante las armas le depusieron y le encarcelaron.
El caso es que poco a poco el ambiente se fue volviendo cada vez más tenso y los propios peronistas estaban cada vez más movilizados exigiendo el regreso de Perón, su líder. Hubo elecciones y un gobierno muy frágil. Resultado, los militares volvieron a dar otro golpe de estado. Por supuesto, con otro nombre de lo más poético, cuestión de estilo, ya sabéis. En este caso se trató de la Revolución Argentina, liderada por este tipo que estáis viendo, el general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Aquí comenzó una etapa de mucha tensión, y es que además de la dictadura, el contexto internacional era de plena Guerra Fría, y en Latinoamérica generalmente eso significó luchas entre guerrillas de izquierdas y gobiernos militares, y Argentina no fue una excepción. Sí, creo que podemos decir que los años 60, 70 y 80 fueron terribles, pero terribles para toda Latinoamérica. En los siguientes años en Argentina empezaron a surgir grupos guerrilleros y terroristas como los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo o las Fuerzas Armadas del Pueblo. Y ojo, el propio Perón había dado un estratégico giro a la izquierda y alentaba por aquel entonces este tipo de movimientos desde su casa en Madrid, que por supuesto estaba ubicada en Puerta de Hierro, una de las zonas más caras de la capital de España. El caso es que entre la mala situación económica y los atentados, el descontento era tal que el régimen militar se vio obligado en marzo del 73 a convocar elecciones. Al principio, eso sí, dejando fuera a Perón con la excusa de que no vivía en Argentina. Pero amigos, hecha la ley, hecha la trampa. En septiembre de 1973 se celebraron nuevas elecciones y esta vez sí, Juan Domingo Perón fue elegido presidente y su mujer, Isabel Martínez de Perón, vicepresidenta. Así, más fácil, todo quedaba en casa. El tándem presidente-vicepresidenta arrolló, obtuvo una victoria aplastante, obtuvo aproximadamente el 60% de los votos. Pero amigos, esperad un momento porque no iba a ser tan fácil. Atentos. El retorno. Tened clara una cosa, en política hay una ley no escrita. Una cosa es la oposición y otra muy distinta, el gobierno. Y eso mismo es lo que le pasó a Juan Domingo Perón. Veréis, como hemos dicho antes, durante su etapa en el exilio se convirtió en el referente de todos los opositores a la dictadura, tanto de izquierdas como de derechas. Pero claro, la amistad entre los extremos, una vez caída la dictadura, estaba condenada a durar muy poco. Y eso es, amigos, precisamente lo que ocurrió, de una forma además violenta. La situación se descontroló por momentos, la tensión era enorme. Los grupos guerrilleros de izquierdas continuaron atentando contra civiles, políticos, empresarios y militares. Ya no se conformaban con Perón, ahora querían una revolución popular. Bueno, al menos así las llaman. Y el gobierno peronista respondió impulsando la creación, atentos, de un grupo paramilitar conocido como la AAA, Asociación Anticomunista Argentina. El resultado de todo este cóctel os lo podéis imaginar: tensión, miedo, enfrentamientos y desapariciones. Y por si no fuera suficiente, además la economía iba de mal en peor. El regreso de Perón estaba siendo un desastre total, y eso que duró poco, porque el 1 de julio de 1974 los días de Juan Domingo Perón llegaron a su fin, dejando a sus espaldas un legado terrible. En 1975, la guerra entre peronistas bajo un gobierno peronista era ya casi total, y la crisis económica terminó provocando una brutal devaluación que dejó al peso por los suelos.
con este panorama seguro que ya os podéis imaginar lo que siguió. Exacto, un nuevo golpe de estado, y no uno cualquiera. El día 24 de marzo de 1976 se abrió el periodo más negro de la historia argentina. Llegó al poder el gobierno de la Junta Militar liderado por Jorge Rafael Videla, cuya etapa al frente de Argentina se caracterizó por la permanente violación de los derechos individuales. El cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación. Esta junta militar, por ejemplo, dejó tras de sí la terrible cifra de más de 10.000 desaparecidos y miles de presos políticos. Pero amigos, esperad un momento, porque si pensáis una vez más que el peronismo había muerto, estáis muy, pero que muy equivocados. Un nuevo resurgir. Tras el oscuro y terrible periodo de la Junta Militar, la democracia retornó a Argentina en 1983. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. En aquel momento los peronistas estaban desmantelados y fue elegido presidente Raúl Alfonsín, a quienes los argentinos recuerdan sobre todo por la hiperinflación que se produjo bajo su mandato. Muchos años de dictadura en el país impidieron que quizás tomáramos la lección de lo que es gobernar en la Argentina. Yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones, pero tengan la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve. Ojo, la inflación llegó a superar el 80% mensual. Sí, es lo que tiene darle sin parar a la máquina de imprimir billetes. Y no solo eso, además, tanto los militares, otra vez, como los sindicatos peronistas se marcaron como objetivo hacer imposible este gobierno. Así que los paros y las huelgas fueron continuas. Y una vez más, ya reorganizados, ¿sabéis qué? Volvieron los peronistas. En esta ocasión bajo el liderazgo de Carlos Saúl Menem. Y ¡sorpresa! ¡Vengo a convocarlo para librar la batalla contra los privilegios, los intereses creados, la maraña inmensa de los especuladores! El nuevo presidente, tras 2 primeros años terribles, dio un giro de 180 grados y puso en marcha políticas totalmente inesperadas por un gobierno peronista. Sacó adelante una ola de privatizaciones, liberalizó la economía y el comercio e incluso logró la estabilidad monetaria introduciendo el peso convertible 1 a 1 con el dólar americano. De esta forma, las inversiones extranjeras empezaron a llegar, el comercio crecía y los argentinos volvían a prosperar y a sentir que podían comerse el mundo. Pero amigos, hubo una cosa que el presidente Menem no hizo. Presidente Macri, tome nota, reducir el gasto público. Todo lo contrario, el gasto público se disparó y también la corrupción y los derroches de todo tipo. Y no solo eso, como las cosas iban, las reformas no se completaron, lo que dejó a Argentina con una moneda sobrevaluada, un gasto público enorme, muchas importaciones y una deuda descomunal. Creo que al final todos sabéis lo que ocurrió. En 1999 la oposición se hizo con el gobierno, pero ya era demasiado tarde. En 2001 la crisis fue total. Argentina incurrió en default y los argentinos sufrieron el archifamoso corralito. Bajo este panorama, en 2003, seguro que ya no os sorprendéis, los peronistas regresaron al poder. Es admirable la capacidad para escurrir bultos, para echar la culpa a otros que siempre ha tenido el peronismo. Han gobernado casi siempre, pero aparentemente nunca han tenido la culpa de nada. Pero ¿sabéis quiénes llegaron al poder? Correcto, los Kirchner, peronistas con las mismas políticas de siempre, solo que esta vez aún mucho más escorados a la izquierda. Durante sus años en la Casa Rosada, la Casa Blanca argentina, restringieron las importaciones, multiplicaron el gasto público, la inflación, los impuestos y la deuda. Si queréis saber más, atentos a este vídeo. Pero amigos, un momento, porque antes de terminar nos queda una última pregunta muy, pero que muy importante. ¿Qué es el peronismo?
¿Qué es el peronismo? ¿Cómo ha logrado ser casi hegemónico en Argentina a pesar de que sus resultados han sido peor que malos? Estas son, amigos, las preguntas del millón. Pues bien, creo que teniendo en cuenta la historia, podemos decir que el peronismo, más que un partido político, es un movimiento con dos pilares esenciales: un intervencionismo y un gasto público desmedidos. El peronismo siempre vino a reparar la injusticia, a devolver la dignidad. Precisamente el secreto de su éxito político tiene mucho que ver con todo esto. Cada vez que Argentina ha tenido un problema, los peronistas han prometido más y más gasto público. Todo, por supuesto, financiado con el instrumento favorito de los políticos populistas: la máquina de imprimir billetes. El caso es que bajo la excusa de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, las tres claves establecidas por Juan Domingo Perón, los peronistas han terminado por hacer de Argentina un país cerrado al mundo, con una inflación de largo plazo bestial y viviendo prácticamente en una crisis permanente. Así que me pregunto, ¿no habrá llegado ya la hora de buscar otros caminos?